Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Mi nombre es Beatriz Ortiz, colaboradora de Empoderamiento y quien junto con mi esposo, el pastor Esteban Luger, estamos pastoreando la Iglesia Vida Plena en Pachuca, Hidalgo. Y hoy les quiero hablar de un tema maravilloso que se encuentra en Mateo capítulo 14, versículo 22 al versículo 33. Y es cuando Jesús anda sobre el mar. Y yo le he mencionado a este pequeño tema: si quieres caminar sobre el mar, tienes que bajarte de la barca. Y vamos a ver, a saber el contexto de esta historia. Y dice la palabra del Señor que Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Entonces, si nosotros vemos el contexto, vemos que Jesús estaba despidiendo a la multitud que acababa de alimentar, a los 5,000 que acaba de alimentar con 5 panes y 2 peces. Entonces les dice a sus discípulos: adelántense en la barca, vayan del otro lado del mar. Y dice que él se queda en el monte a orar aparte. Y él estaba solo cuando llega la noche. Y mientras eso estaba sucediendo, mientras anochece y él estaba orando, sus discípulos estaban comenzando a tener o a estar en aprietos. Dice en el versículo 24: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. O sea, no habían llegado del otro lado, estaban a la mitad del camino. Les agarró una tormenta tremenda, tenían miedo de que las olas se les metieran a la barca o tal vez hundiera la barca el fuerte viento, y estaban ahí teniendo una lucha tremenda mientras Jesús estaba orando. Pero yo creo y yo veo en este versículo que mientras Jesús estaba orando, él estaba al pendiente de sus discípulos. Él sabía lo que estaba sucediendo porque Jesús mismo había puesto en esa tormenta a sus discípulos y él sabía lo que iba a pasar como Dios mismo que es. Él los puso en esos aprietos, él los mandó en esa barca y él sabía lo que iba a pasar. Y muchas veces Dios nos pone a nosotros en tormentas y en aprietos. Dios nos pone en problemas, en situaciones, para ver de qué manera vamos a reaccionar, de qué manera va a crecer nuestra fe, cómo vamos a crecer nosotros, cómo vamos a crecer espiritualmente y en todos los aspectos, cómo va a desarrollarse nuestra fe. Y Jesús mismo sabía lo que estaban pasando sus discípulos. Y dice en el versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Los discípulos trataban de remar, pero el viento no los dejaba avanzar. ¿Cuántas veces te ha pasado que tú quieres avanzar, que tú quieres predicar, que emprendes un negocio, que tú haces cosas para crecer y no te funciona? Vas en contra del viento. No sé cuántos de ustedes han caminado en medio de un viento fuerte, pero no los deja avanzar. Y así le estaba pasando a estos discípulos. Ellos querían avanzar y no podían. Y dice en el versículo 25 más: a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia es más o menos las 3 de la mañana, de 3 a 6 de la mañana. En este versículo nos muestra la realidad del problema y la gravedad en la que ellos estaban pasando, los problemas que ellos estaban teniendo. Ellos estaban pasando por una gran lucha, estaban remando en vano. Haciendo cálculos, se podría decir que ellos ya llevaban o habían estado remando aproximadamente por 8 horas, porque si vemos desde que cayó la noche hasta las 3 de la mañana, más o menos se calcula que ya eran 8 horas las que ellos estaban remando. Imaginen la fatiga que ellos tenían, y solamente haciendo cálculos ellos habían avanzado de 3 a 4 millas náuticas. Entonces Jesús sabía lo que estaba pasando y lo que ellos estaban pensando, el miedo que tenían. En el versículo 25, dice más: a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y en el 26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo.
Aquí nosotros podemos ver que ellos ya estaban cansados, estaban fatigados, ya estaban desanimados, pero Jesús viene hacia ellos a tratar de salvarlos. Y él estaba viendo la lucha que estaba pasando, y muchas veces nosotros nos preguntamos, bueno, si Jesús sabe de mi lucha, sabe de mi tormenta, ¿por qué no hace nada? ¿Por qué no hace nada? El Señor siempre se va a tomar sus tiempos, porque no son tus tiempos, son en los tiempos del Señor. Acuérdense que la palabra dice que un día para Él es como 1000 años y 1000 años como un día. Y a veces nosotros queremos que Él responda inmediatamente a todo lo que nosotros queremos, a todas nuestras necesidades, y no pasar por ninguna tormenta. Y aquí nosotros vemos que Jesús se aparece a sus discípulos, y los discípulos se asustan pensando que era un fantasma y sintieron miedo. Jesús en el versículo 27 les dice, soy yo. Tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo, tengan ánimo. Jesús les dice, ¿por qué están desanimados? ¿Por qué no creen? Acaban de ver hace unas cuantas horas que yo alimenté a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces y están dudando, tienen miedo. ¿Por qué tienen miedo? Yo soy. A mí me gusta mucho esa palabra cuando dice yo soy Dios, yo soy el que te sustenta, yo soy el que está contigo, yo soy tu médico, yo soy tu proveedor, yo soy tu esposo, yo soy todo lo que tú necesitas. Tengan ánimo. Y en medio de esta tormenta que estamos pasando, hermanos, de COVID y de todas estas circunstancias, el Señor te dice, yo soy, ten ánimo, esto va a pasar, esto va a acabar. Y más adelantito nosotros vemos en el versículo 28 que el intrépido Pedro se le ocurrió, fue al único de los 12, se le ocurrió decirle, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ese Pedro se le ocurrió a cada cosa, y yo creo que fue al único, bueno, más bien fue al único que se le ocurrió decirle, si eres tú, pues que yo vaya hacia ti. ¿Y por qué Pedro habla? ¿Por qué dice, yo quiero ir a ti? Pedro lo dijo porque Pedro quería estar con Jesús en medio de la tormenta. Porque Pedro sabía que su seguridad estaba en Jesús más que en esa barca. Porque Pedro sabía que su confianza era estar en Jesús y no en la barca. Y le dice, pero mándalo tú. Si tú no lo mandas, yo no me voy a mover de esta barca, yo voy a permanecer aquí. Casi le estaba diciendo Pedro, autorízalo, manda que yo vaya. Y Jesús le dice, ven. Jesús le dice, ven. Él autoriza que vaya y Pedro va hacia él. Y Pedro comienza a poner sus ojos en Jesús y comienza a caminar. Comienza a avanzar. El problema fue en el versículo 30, pero dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Cuando uno quita los ojos del Señor, en medio de la tormenta, uno va a tener miedo. Yo creo que Pedro entendió ahí que la fe es cuestión de enfoque. Cuando comenzó a ver la tormenta es cuando él se hunde. El fracaso no te hunde, hermano, sino la manera en cómo tú respondes al fracaso es lo que nos hace hundirnos en medio de la tormenta. Entonces, en el versículo 31 al 33 vemos cómo Pedro va a ser rescatado de su fracaso. Y muchas veces nosotros somos rescatados de nuestro fracaso porque quitamos nuestra mirada en Jesús. Así es que yo admiro a Pedro el valor que haya tenido de bajarse de ese barco. No sé si ustedes conocen los barcos, pero son muy altos para que el agua no se meta, y tuvo que haberse bajado de ahí primero para poder caminar. En medio de tu comunidad, tú no vas a crecer. Nosotros siempre crecemos en medio de las tormentas. Así es que si tú estás pasando por una tormenta, glorifica el nombre del Señor, porque eso nos va a hacer crecer. Amén. Vamos a orar en esta tarde y darle gracias al Padre por las tormentas que hemos pasado. Señor Jesús, en este día hoy queremos agradecerte, Padre, por todo. Tu palabra dice que demos gracias a Dios por todo.
Y aún, Señor, por cada tormenta que hemos pasado de dolor, de tribulación, de pérdidas, de enfermedad, de carencias económicas, de carencia de trabajo, Señor, hoy queremos agradecerte, Señor, por estas tormentas, porque sabemos que cada tormenta, Señor, nos ha hecho crecer y nos ha hecho aumentar nuestra fe. Padre, ayúdanos a no perder el enfoque de nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a no dudar de ti jamás. Y yo sé que en esta noche, en este día, en esta tarde, tú nos dices, ánimo, yo soy. Ánimo, yo soy. Y gracias porque tú eres ese Dios fuerte, poderoso, valiente, que nos dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. Padre, hazle sentir a cada uno de mis hermanos que está escuchando este mensaje, que no están solo. En el nombre de Jesús, cancelo todo espíritu de temor en sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.